Para Ucrania, en 1991, acabaron 70 años bajo el régimen comunista de la Unión Soviética. Fueron años de una terrible persecución y represión del cristianismo, de excesos difícilmente imaginables. El saldo final fueron millones de muertos. Fueron también años de mártires, que vieron a su término un nuevo despertar de la fe. Para compartir su experiencia de estos hechos históricos extraordinarios y lo que significan hoy para su misión en la Iglesia, tenemos el gran gusto de tener como invitado en este su programa al administrador apostólico de la eparquía ucraniana en la Argentina, Monseñor Shevchuk. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar por unas definiciones. Muchos de nosotros no conocemos de estas realidades de iglesias dentro de la Iglesia Católica, de la comunión católica. ¿Qué diferencia hay entre la Iglesia ucraniana de rito bizantino y la Iglesia Católica romana? Iglesia Católica es única, verdadera Iglesia de Cristo. Es muy grande, mucho más grande que solo la Iglesia del rito latino, que pertenece a la cultura de la Europa occidental. Cuando hablamos, por tanto, de América Latina, hablamos típicamente de la Iglesia de rito latino, la Iglesia Católica de rito latino. Sí, perfectamente, porque la Iglesia Católica vino en la América Latina básicamente de la Europa occidental. Pero Iglesia Católica es algo más grande que solo el rito latino. En esta iglesia, en esta comunión católica, existen 22 iglesias del rito orientales distintos. 22. Nosotros somos una iglesia más grande entre las iglesias católicas de los ritos orientales y pertenecemos al rito bizantino. Para ubicar mejor nuestros espectadores, Ucrania es un país en el este de la Europa. En su centro, su capital, es la ciudad del Kiev. Es antigua capital del imperio de los eslavos del oriente. Entonces, esa tierra fue evangelizada por santos Cirilo y Metodio, grandes misioneros que vinieron de la iglesia de Constantinopla. Santos que también celebramos en la Iglesia Católica de rito latino. Por supuesto, San Cirilo es el patrón de la Europa. Uh-huh. Entonces, en esa ciudad del Kiev, que fue la capital del imperio, nació una grande iglesia que tenía la cultura eslava, pero la tradición eclesial que vino de Constantinopla, del rito bizantino. Y después esa iglesia del Kiev entró, o más bien confirmó su comunión con el sucesor del Pedro, el Papa de Roma. En ese modo, nosotros, como la iglesia local, hemos entrado en la comunión con la iglesia universal, la iglesia católica. Entonces, en día de hoy, nosotros somos los herederos de esa iglesia que nació en la ciudad del Kiev, que estaba inculturando el Evangelio del Cristo en la cultura eslava, en la cultura después ucraniana en los tiempos modernos. Y somos herederos de la cultura bizantina también por el rito que tenemos. Entonces, somos católicos porque estamos en la comunión plena con el Santo Padre, pero seguimos el rito bizantino como la Iglesia oriental. Si tuviéramos que hacer una distinción, por ejemplo, entre la iglesia ucraniana de rito bizantino y lo que llamamos típicamente la iglesia ortodoxa, por ejemplo, rusa, ¿qué diferencia hay con ellos? Para entender también ahí la distinción. Bueno, tenemos la misma origen, la misma historia, la misma espiritualidad, pero hay una sola diferencia. Nosotros estamos en la comunión con la Iglesia Católica Universal, con el Papa de Roma, y esta iglesia todavía no está en esta comunión. Entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica existe un diálogo ecuménico,
pero lo que falta la plena comunión. Y nosotros ya estamos en esta plena comunión. Usted vivió y nació bajo el régimen comunista de la Unión Soviética. ¿Qué significa para usted, por tanto, el comunismo? ¿Qué es el comunismo en su experiencia personal? Bueno, en mi experiencia personal, el comunismo no es una idea, ¿no? Porque mucha gente en América Latina es como enamorada en esta idea del socialismo, comunismo. Como un ideal romántico. Como ideal romántico. Es una cruel realidad que destruye la persona humana. Siempre se empieza declarando los derechos de la persona humana, pero termina por presionar y destruir con la opresión total la persona humana, subyugar a ella a un sistema intelectual como una pequeña parte. Entonces, la persona pierde su dignidad personal. Aunque la persecución contra el cristianismo fue fuerte y directo contra todos los cristianos por igual, en particular fue la Iglesia Católica Bizantina que sufrió persecución y represión la más brutal quizás. ¿Por qué? Porque esta iglesia pertenecía a una comunión católica más grande que el país comunista, con el centro afuera del dominio del Partido Comunista. Entonces, claro, que en esta situación el partido tenía miedo que esta iglesia va a ser el agente de una entidad extranjera. Por otra parte, nuestra iglesia desde siempre fue una oasis que defendía la dignidad, no solo nacional ucraniana, pero también dignidad de la persona humana. Y por eso, este sistema, por su propia ideología, no podría tolerar la existencia de una estructura, una comunidad que puede pensar o existir de modo diferente. La vida pública de la iglesia ucraniana de rito bizantino fue aniquilada. Sin embargo, la iglesia no murió, no desapareció. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo hizo usted su experiencia religiosa? Y bueno, una dictadura puede destruir la estructura visible de la iglesia, pero la iglesia no es una estructura, no es simplemente una administración eclesial. Iglesia es el cuerpo del Cristo, más aún, Cristo muerto y resucitado. Y por eso ese cuerpo no puede morir, se puede transformar y transfigurar. Esa fue mi experiencia de la iglesia. En la Unión Soviética no se pudo ver una expresión de la vida cristiana. Todo fue cerrado o aniquilado. Pero la gente creyente existía. Esta gente vivía su fe en la familia. Más aún, familia fue esta cuna, este lugar donde se transmitía la fe. La familia como la iglesia doméstica fue este ambiente donde se continuaba la vida cristiana en la Unión Soviética. Ahora, hay que decir que el Estado no estaba hablando de si quieren vivir su fe en privado está bien. No era una tolerancia de la fe, era algo que el Estado no podía controlar, si no entiendo mal. Claro, el Estado quería controlar todo, fino a la vida privada de la persona en su casa. Pero las personas se defendían de eso, ¿no? Y se dice que la iglesia greco-católica ucraniana en Ucrania, en la Unión Soviética, fue el grupo de la resistencia más grande en este grande país. Somos en todo el mundo más o menos 6,5 millones de fieles. En Ucrania somos 5 millones. ¿Sí? Imaginen 5 millones, un grupo más grande de la resistencia contra la ideología. Esa fue la iglesia clandestina greco-católica. Vivir la fe en esas circunstancias significaba un peligro real. ¿De qué peligros estamos hablando? En el tiempo de Stalin, eso fue una destrucción física. En el tiempo de otros presidentes de la Unión Soviética, por ejemplo, Khrushchev, Brezhnev, eso fue una persecución más bien psicológica o también social. Por ejemplo, un creyente no podía acceder a la educación. Fue incomparable un profesor en la escuela, un creyente. O por ejemplo, un médico creyente. Se consideraba que una persona bien educada no puede creer en Dios. Hábleme de las misas clandestinas, las misas escondidas que se llevaban a cabo en esos tiempos. Bueno,
Se puede decir que los servicios secretos vigilaban sobre la vida también de las familias creyentes y también de la iglesia clandestina. Lo que estaban buscando a prohibir en el modo más severo es la reunión de los fieles para celebrar el culto divino. Entonces, las misas clandestinas fueron las liturgias en las casas privadas, que siempre una familia se arriesgaba de hospedar un sacerdote, más aún de hospedar una liturgia invitando a sus vecinos. Es un riesgo altísimo. Claro, porque no solo que podrían perder los privilegios sociales, ¿no?, en aquella sociedad, pero también podrían perder la casa misma. Pero las personas a veces sentían que la fe cristiana es un fundamento de la vida. Yo puedo perder casa, perder bienes, perder amigos, pero cuando pierdo la fe, no soy nadie. Eso fue una sensación, ¿no?, de los cristianos perseguidos. Pero lo que más me impresionó a mí como un aspirante al sacerdocio fue el testimonio de ese sacerdote, ¿no?, que nos mostró cómo se celebraba la liturgia en las cárceles, ¿no?, usando, por ejemplo, los anteojos, ¿no? Una parte de los anteojos se veía como cáliz, otra como la patena, porque allí se ponía una gotita del vino y una gotita del pan, y en la mano se celebraba la liturgia de memoria. Entonces, lo que quiero decir que la Eucaristía fue una fuente de la fuerza para seguir viviendo como los cristianos. Hay un dicho todavía de los primeros siglos del cristianismo que decía: sine dominico non possumus. Sin Eucaristía dominical no podemos. Bueno, yo experimenté en mi vida. Y la iglesia clandestina pudo sobrevivir todas las persecuciones gracias de la presencia real de Jesucristo en esta comunidad a través de su cuerpo y su sangre. Su decisión de hacerse sacerdote nació en secreto en su corazón, en esta relación personal con nuestro Señor. Pero tengo entendido que fue tan secreta que ni siquiera sus padres sabían. Explíquenos cómo entró usted y a qué edad en el seminario clandestino en tiempos de la Unión Soviética. Y bueno, por la primera vez yo encontré un sacerdote cuando yo tenía 13 años. Simplemente murió mi bisabuelo. Entonces, ese momento de la despedida de un difunto fue siempre el momento cuando se reunía la iglesia. Y venía el sacerdote para celebrar el rito. Y yo simplemente me puse curioso. ¿Quién es este tipo, ¿no?, que tiene un vestido diferente? ¿Qué hace? Entonces, bueno, yo empecé a preguntar mi abuela, otras personas, y por la segunda vez en otro funeral yo me atreví a acercarse al sacerdote. Y yo tuve una grande suerte, porque ese sacerdote fue el rector de un seminario clandestino que recibió una tarea particular del obispo: buscar los jóvenes que son interesados para preparar los sacerdotes. Porque ya en los años 80, los sacerdotes consagrados antes de la Segunda Guerra Mundial empezaron a morir. Y la gente realmente tenía miedo. ¿Qué será de nuestra iglesia cuando esta generación va a morir? Nos vamos a quedar sin sacerdotes. Y simplemente para llevar adelante esta misión y para seguir este ejemplo, ¿no?, y para hacer algo para esta comunidad que necesitaba su pastor sacerdote, yo con mi amigo nos hemos dicho: bueno, vamos a ser sacerdotes. ¿A qué edad? Bueno, yo en aquel tiempo tenía 15 años. Y bueno, esa fue una decisión entre nosotros, una decisión que hemos revelado solo a este sacerdote, que ni siquiera padre y madre podrían saber, pero eso fue el inicio de un grande camino. Usted comienza sus estudios, por tanto, de prepararse para el sacerdocio, me imagino, al mismo tiempo que sus estudios civiles, que seguían también. Y en ese tiempo, en el 89, cae el muro de Berlín. ¿Qué significó este evento histórico extraordinario para usted? ¿Qué pensó, qué sintió, qué se decía entre la gente? Bueno, nadie se esperaba, porque bueno, este imperio soviético fue tan fuerte, aparentemente, que nadie se esperaba que puede acabar. Entonces, la gente no esperaba una caída tan rápida de este sistema totalitario. Entonces, nosotros simplemente estábamos rezando. Y la gente sintió, ¿no?, que la sangre de los mártires
Y la oración de la iglesia perseguida fue la causa primaria a través de la cual el Señor, Él mismo y solo Él, destruyó este monstruo moderno. Yo en el año 85 empecé mis estudios de medicina, porque en la iglesia clandestina cada un sacerdote tenía que tener una profesión civil. Y los padres siempre aconsejaban tener una profesión para estar cercanos a la gente. Los enfermeros siempre podían asistir a la gente en los momentos críticos de la vida, sin levantar los sospechos de los servicios secretos. Nuestro metropolita de la iglesia clandestina fue un enfermero en la ambulancia. Entonces, yo empecé los estudios de la medicina también estudiando la teología. Justo yo terminé mis estudios en el año 1989. El mes de mayo me llamaron a hacer el servicio militar. En el mes de noviembre de este año, el presidente Gorbachev visitó al Santo Padre Juan Pablo II en Roma y Papa habló a favor de los católicos perseguidos en la Unión Soviética. Y de regreso, Gorbachev permitió registrar las comunidades. Eso quiere decir, permitió la existencia civil de esta comunidad. Y la iglesia empezó a salir de las catacumbas. Entonces, ¿Eso ya fue en el 89? 89. Yo en este periodo hacía servicio militar. Entonces, yo escuchaba lo que pasa en mi casa, pero yo no pude participar. Regresé recién en 1991, cuando todo terminó. Ya la iglesia se manifestó de modo pleno. Entonces yo pude experimentar la muerte y la resurrección de la iglesia ucraniana en la Unión Soviética, la resurrección del cuerpo de Cristo. ¿Qué sintió la iglesia, la comunidad, los fieles, cuando por fin se acabó la Unión Soviética? Y quiero decir una grande euforía. Porque se abrieron los monasterios. Muchísimos jóvenes venían para abrazar la vida religiosa. Cuando yo ya regresé del servicio militar, ya empezó a existir un seminario, pero real, legal, que tenía en aquel tiempo solo en la ciudad del Lviv 350 seminaristas. Son muchos. Muchísimos. Entonces, se sintió como una gran explosión, ¿no? Y muchos jóvenes enseguida se interesaron de la vida cristiana porque fue una alternativa a toda aquella sociedad que empezó a caer, ¿no? Fue una gran desorientación porque antiguos ídolos empezaron a caer y ahora se reveló un solo Dios verdadero y la gente claramente empezó a buscar a Dios. Hábleme de las primeras experiencias de la liturgia pública. Es una gran diferencia de celebrar misa en los anteojos o en los confines de una casa, de una familia en secreto, que ir a un templo y con toda la riqueza litúrgica que caracteriza, de hecho, la iglesia bizantina. Y bueno, antes de todo, yo quiero decir que jamás pensé que íbamos a celebrar una liturgia en el público. Yo jamás pensé como sacerdote en el futuro salir afuera de límites de una casa. Y cuando regresé del servicio militar, yo pude entrar en una iglesia católica, una iglesia que nuestros padres han construido, los ortodoxos la han ocupado por tantos años y ahora es nuestra. Y bueno, nos sentimos como en el cielo. Claro que tenemos que aprender muchas cosas, de tener el coraje de predicar el Evangelio en el frente de una muchedumbre, pero esa fue una experiencia realmente transformante, que transformó no solo a nosotros mismos, pero también a la sociedad. Vamos a hablar también de las secuelas del comunismo, porque infelizmente el problema del comunismo no acaba cuando se cae el sistema, porque las heridas humanas, espirituales, son muy profundas. En su experiencia como primero vicerrector y luego rector del seminario, ¿qué encontró usted en las almas de los jóvenes, en la psicología, que fueron quizás frutos tal cual de un sistema que destruye el hombre? Y bueno, hay distintas consecuencias, ¿no? de este sistema, pero yo quería hablar de una sola.
que me parece que es lo más importante. Cuando se oprime la persona humana, esa persona empieza a defenderse y se crea una imagen negativa de la autoridad civil, también eclesial. Y las personas desconfían en una autoridad pública, también política. Las personas se defienden siempre de cualquier tipo de responsabilidad, porque siempre una responsabilidad quiere decir una persecución o una pena. Ser responsable quiere decir siempre sufrir cárcel. Es como un axioma de este sistema. Entonces, ahora, en el seminario, bueno, un chico tiene que crear las relaciones sanas y normales con una autoridad eclesial. No es tan fácil. Y yo, como un rector del seminario, a veces sentía que los chicos se defienden de mí, no son transparentes, les cuesta de abrirse. Hay que buscar una pedagogía muy delicada para llegar al corazón de esta persona, para que se deje de formar, para que se entregue en mis manos, para que se deje a conducir, ¿no?, en este camino espiritual. Y bueno, segunda cosa, bueno, un sacerdote en el futuro tiene que tomar una grande responsabilidad, la salvación de las almas eternas. Entonces, muchas veces un seminarista, ya terminando el seminario, llega a un miedo horrible, miedo de esta grande responsabilidad de ser un sacerdote. Entonces, bueno, necesitaba un acompañamiento muy particular para que realmente no solo redescubre su propia dignidad, redescubre sus propias fuerzas para afrontar, ¿no?, este ministerio, pero también para que no tenga miedo de tomar esta responsabilidad. Porque esta responsabilidad no es para destruir ni él ni otros, más aún para salvar las almas. La decisión de usted ir a la Argentina no fue la primera vez, estudió ahí, me parece, un año de filosofía. ¿Eso fue una decisión del Santo Padre? Sí, eso fue una decisión del Santo Padre. Yo jamás pensé de salir de Ucrania otra vez. Un año yo estudié filosofía en Buenos Aires, en Argentina, porque en aquel tiempo en Ucrania no teníamos las escuelas de filosofía y de teología a un cierto nivel. Eso ya fue después de la Unión Soviética, Sí, evidentemente. sí. Entonces, bueno, el obispo de Argentina ofreció a algunos de nosotros la posibilidad de estudiar allí. Y hemos regresado después en Ucrania. Y yo terminé el seminario en el 94, fue ordenado sacerdote y en aquel tiempo nuestro cardenal me envió a Roma diciendo, bueno, vos ya sabes castellano, para vos italiano va a ser más fácil, porque tenemos muchos seminaristas y pocos formadores y pocos profesores de teología. Y de hecho, yo fui el primer doctor en teología que después de la liberación de la Iglesia terminó estudios en el modo ordinario, canónico, en Roma y regresó en Ucrania para continuar mi misión. Bueno, yo me sentía de ser llamado de ser profesor de teología y formador del seminario, y yo jamás pensé de dejar este ministerio. Le quiero confesar que hasta el día de hoy extraño de enseñar. Me imagino. Bueno, pero el Santo Padre me llamó en Argentina porque hay muchísima gente ucraniana que necesita redescubrir sus conexiones con la iglesia ucraniana en Ucrania y también necesita de ser llamada de nuevo para integrar las comunidades del rito bizantino. Vamos a hablar de dos dimensiones, si quieren, eclesiales de su misión, más allá de la comunidad, que es grande, 160.000 me parece que son ucranianos en la Argentina. ¿Cuál es la misión de la eparquía ucraniana en la Argentina en relación con la Iglesia Católica Universal? ¿Cuál es la misión que usted siente que tiene esta iglesia dentro de Argentina para la comunión católica universal? Bueno, antes de todo, la misión primaria es la asistencia pastoral a los fieles del rito bizantino en la Argentina. Somos 4 obispos orientales en Argentina. Yo, como ucraniano, tenemos un obispo melquita católico, un obispo armenio católico y un obispo maronita católico. Somos 3 representantes de los ritos
orientales católicos en Argentina. De los 22 que existen. De los 22 que existen en el mundo. Entonces, bueno, misión primaria, los bizantinos que viven en Argentina. Pero yo pienso que esta misión también es ligada con una misión más amplia. Nosotros los orientales somos llamados a compartir las riquezas que tenemos. Por eso, por ejemplo, ahora no solo los ucranianos se interesan de nuestra liturgia, nuestra historia, nuestra espiritualidad, pero también los argentinos, así que no tienen ninguna conexión con nosotros. Se ve que hay también una necesidad, ¿no?, de a veces comprender el misterio cristiano de modo distinto. Yo una vez estaba dando una conferencia a la Junta Nacional de los Catequistas en Argentina y un catequista bien anciano se levantó y me preguntó, me dijo, Monseñor, escuchando a usted, nosotros, los latinos católicos, estamos descubriendo las raíces apostólicas de nuestra propia tradición. Wow, yo pensé, jamás podría imaginar que yo pude tener una misión parecida, ¿no? A ayudar también a los latinos a descubrir las riquezas apostólicas de la iglesia de ellos. Porque a veces en la América Latina hay muchos movimientos eclesiales modernos, ¿no?, que no siempre son ligados con las raíces apostólicas de la iglesia. Y nuestra presencia capaz puede ser útil también para ellos. Pues, señor Shevchuk, le voy a pedir, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿por qué no acabamos con su bendición para las personas que estamos aquí en este estudio improvisado y también los que nos siguen por la televisión y la radio? La bendición del Señor y su misericordia descienda sobre todos ustedes por su gracia y su amor por nosotros, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El administrador apostólico de la eparquía ucraniana en la Argentina, Monseñor Shevchuk, muchísimas gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros. Y amigos, gracias por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Si quieren más información, cómo pueden ser parte de este gran proyecto o cómo pueden apoyar la iglesia perseguida que sufre en cualquier parte del mundo, ven la información al final del programa en su pantalla. Gracias por habernos acompañado, Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.